Bueno, hermanos, ya vamos a resumir lo que le habíamos comentado con anterioridad. Como muchos saben, el sistema de gobierno cubano es un sistema parlamentario que se refiere a que el presidente de la República es elegido por la Asamblea Nacional, es decir, por el Parlamento y no por el pueblo. Esto provoca que el presidente de la nación sea un ente bastante alejado del pueblo porque no ha sido convocado por el pueblo para el cargo de presidente, y solamente con escasos 50.000 votos de una circunscripción, o vamos a ponerle mucho menos, porque para ser diputado a la Asamblea Nacional, el presidente de la República de Cuba es sometido a votación como candidato de una circunscripción que puede tener alrededor de 500, 600, 700 electores. Y una vez que ya es diputado a la Asamblea Nacional, sale como presidente. Es decir, un presidente es elegido por el voto de 500 electores de base. Nosotros pensamos que eso no es correcto, que un presidente debe tener una mayor cantidad de votos para llegar a la presidencia. De tal forma que nosotros estamos proponiendo que nuestro sistema de gobierno sea un sistema de gobierno presidencialista, donde el presidente de la República, que representa el poder ejecutivo, sea elegido cada 5 años directamente por el voto directo y secreto del pueblo. Es decir, todas las provincias, todos los municipios tengan la posibilidad de elegir de entre las 3, 4, 5, 6, 7 candidaturas para la presidencia, se elija al presidente de la República, que puede inclusive ponerse una cantidad nominal de votos que puede ser más del 50% de los votos válidos, o puede ser más del 50% de la cantidad de electores con derecho electoral. Y en caso de que en la primera vuelta no ganen uno de ellos, pasar a la segunda vuelta con las 2 personas que más votos obtuvieron. De esa manera, el Parlamento sería elegido también cada 5 años. No quiere decir que tengan que realizarse en el mismo periodo, en el mismo mes, en el mismo día, ambas elecciones, aunque pudiera hacerse. No siempre la renovación de la Asamblea Nacional ocurre de manera total. Generalmente se renueva en 3/4 partes, en 2/3 partes, y se produce una continuidad de gobierno a pesar de que haya una interrupción del gobierno existente por uno nuevo. Esto puede hacerse coincidir en el mismo día o puede hacerse en años diferentes. La existencia del periodo de 5 años no quiere decir que se haga el mismo año. Puede hacerse cada 5 años, pero en periodos de años diferentes. Esa sería la más recomendable. Entonces, el poder legislativo, que sería también elegido por el pueblo a través de las comisiones de candidatura de sus integrantes, propuesto por los partidos políticos o por los ciudadanos independientes, pueden ser elegidos también por el voto directo y secreto del pueblo. Directo y secreto. El pueblo los propone, el pueblo los elige y el pueblo vota por ellos. Habíamos dicho que el Poder Judicial, los jueces, son elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular a propuesta de las comisiones electorales. Y una vez elegidos, los jueces deben sus funciones a la ley y no a la Asamblea Nacional. Por tanto, el Poder Judicial quedaría separado del Poder Legislativo
y el legislativo quedaría separado del poder ejecutivo. Y de esta forma se produciría el equilibrio de poderes. En cuanto a las alcaldías municipales, igual, las elecciones que hoy se realizan cada 2 años y medio, pueden realizarse cada 5 años. No tiene ningún sentido realizarlas cada 2 años y medio en diferencia de cada 5 años. No le veo ninguna diferencia. No hay algo que haga la diferencia cuando en nuestro país se ha mantenido el mismo gobierno por 50 años. 5 años me parece que es razonable. 2,5, 2 años y medio me parece que es poco tiempo. Ahora bien, en el caso de la Asamblea Provincial del Poder Popular, como le dijimos antes, nosotros pensamos que no cumple ninguna función como órgano de representación y más bien debe pasar a ser una oficina dependiente del presidente de la República de Cuba para coordinar sus funciones, para coordinar su trabajo con respecto a los municipios. Esto tiene que ver con el sistema impositivo, la captación de impuestos, la distribución de gastos y esas cosas. Y lo fundamental es que los ciudadanos, todos los ciudadanos, ya sea asociados o afiliados en partidos políticos o de manera independiente porque no quieren participar o estar afiliados en organización política alguna, todos los ciudadanos tendrán derecho de elegir y de ser elegidos. Si yo no pertenezco a un partido político, yo puedo ir y presentarme a una comisión de candidatura cuando se realicen las elecciones. Y de mí dependerá, de mis condiciones, de mi trabajo, de mi compromiso, de mi seriedad, de mi conocimiento, de mi preparación, etcétera, 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 dependerá que el pueblo me elija. Quiere decir que los cubanos no tienen que quedarse sentados en la casa pensando que alguien va a venir y los va a elegir. No, señores. Quiere decir que los cubanos no tienen que estar pensando en que si no son militantes de un partido político o no integran un partido político, no tienen el derecho de exigir su participación en elecciones de representación para cargo de servicio público. No, señores, todos tenemos ese derecho pasivo de ser elegido y tenemos el derecho activo de elegir. Todo dependerá de nosotros mismos, del valor que tengamos para nosotros luchar por ese derecho, del valor que tengamos para decir, este es mi derecho y yo lo voy a defender y me corresponde y me toca. Y yo quiero asumir la responsabilidad que este cargo entraña. Esto es lo que queríamos plantearle. Nosotros ahora vamos a empezar a trabajar en la parte del Poder Ejecutivo, en toda la propuesta nuestra en cuanto a lo que es el sistema ejecutivo, cómo reorganizar los organismos de la Administración Central del Estado, cómo hacer una transformación empresarial. Queremos presentarles nuestra propuesta desde el punto de vista de las decisiones que queremos tomar para transformar el sistema empresarial cubano en un sistema empresarial de participación por acciones. Todo el sistema estatal, o casi todas las, por lo menos las pequeñas y las medianas empresas, puedan pasar a ser empresas de participación por acciones. Entonces, es lo que nosotros queríamos tratarle hoy. Ya veremos, vamos a esperar que pase el Congreso del partido, a ver cuáles son las noticias nuevas, que no vamos a especular,
Vamos a esperar, esperemos que sean buenas noticias, que hayan cambios, que hayan transformaciones, que se hablen de cuestiones